Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen eso en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una bellísima lectura, hablemos del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 2 de San Marcos. Nos muestra la tradicional discrepancia o diferencia entre los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. En esta ocasión por el tema de la llamada ley del Shabbat. Según ella, en sábado no se podían realizar prácticamente ninguna actividad. Era un día de descanso, era un día consagrado a Dios. No entendían los discípulos de los fariseos que los discípulos de Jesús arrancaran espigas para alimentarse. Jesús les responde de alguna manera, como el rey David y sus hombres cuando se vieron faltos y con hambre, no solamente asumieron espigas, sino que fueron al templo y allá tomaron de los panes reservados simplemente para que fueran comidos por los sacerdotes en el sacrificio. En el fondo Jesús quiere mostrar que la ley religiosa, la ley humana, la ley económica, la ley política, tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre esclavo, tiranizado, oprimido por las leyes de los hombres. Ciertamente podemos decir que las leyes religiosas en tiempos de Jesús hace 2000 años eran muy opresoras, eran muy duras frente a los contemporáneos, los paisanos, los coterráneos de Jesús. Eran leyes que generaban cargas, imposiciones sobre ellos. Pero también hay que decir que pasados 2000 años, hoy tenemos leyes que oprimen al ser humano, leyes económicas, leyes que generan la distribución de la riqueza para unos pocos, en desmedro de muchos. Para nadie es un secreto que nuestro sistema capitalista, construido sobre férreas leyes de mercado, genera riqueza y concentración de la misma en pocas manos y no redistribución de esos bienes para todos. Para nadie es un secreto que a veces las leyes de alguna manera deterioran la calidad de vida de la familia. Hoy vemos numerosos atentados contra la unidad del amor humano del hombre y la mujer en el matrimonio, en los hogares, pero también hay leyes que atentan contra la misma vida, leyes que de alguna manera permiten y hasta estimulan el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido. Son leyes que pretenden ser dioses en la vida del hombre y de alguna manera gobernar y tomar como la directriz sobre la existencia de grandes conglomerados humanos. En verdad hoy tenemos que ser críticos frente a las leyes humanas, cuando ellas son inferiores a lo que se esperaría de una ley que busca el bien común. Tendríamos que decir como el apóstol Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando sentencias de algunos jueces de altas cortes, cuando leyes de algunos congresos en el mundo entero, de alguna manera fallan las sentencias o legislan las leyes contra la vida humana, contra el matrimonio, contra la familia, contra la equidad y la igualdad, las posibilidades económicas, tendríamos que decir, hay que denunciar, hay que hablar, hay que ser proféticos, hay que presentar objeción de conciencia a esas leyes. Pero además de esas leyes positivas, elaboradas legalmente, pero no por eso legítimas, que una ley puede ser legal, pero no legítima ni moral,
Hablamos de esas leyes sociales que están de alguna manera implícitas en grandes conglomerados humanos. Pensamos en muchos de nuestros jóvenes que son absolutos esclavos de las leyes sociales y culturales, de las modas, de las etiquetas, de las marcas o marquillas de la ropa, del vestuario, de las leyes sociales implícitas en la forma de peinarnos, caminar, vestirnos, saludar. De alguna manera nos vuelven autómatas, nos uniformizan, nos igualan y de alguna manera nos impiden desarrollar nuestra propia identidad. Hay las leyes positivas, escritas, legisladas, pero hay un sinnúmero de leyes implícitas que de alguna manera tiranizan al hombre, lo oprimen. Jesús denuncia esta realidad hace 2000 años frente a algunas leyes religiosas a las que la llama un yugo pesado, una carga demasiado difícil de llevar. Por eso denuncia la hipocresía de los fariseos cuando dice: ustedes cargan fardos pesados a la gente, a sus seguidores, a sus discípulos, a quienes les escuchan, pero no están dispuestos a mover un dedo para cumplir con esas leyes. Y en el fondo decía al pueblo: hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como lo hacen los fariseos. Son leyes a veces, como dice también el refrán popular, para los de Ruana, la justicia para los de Ruana. Hoy reconocemos que esa ley del sábado Jesús de alguna manera la quiso superar porque la encontraba opresora, esclavizante y de alguna manera absurda. Es imposible que un ser humano se deje morir de hambre, es imposible que un ser humano se deje denigrar materialmente por cumplir la ley del Shabbat judío que impedía realizar actividades tales como arrancar el fruto de las espigas maduras en un cultivo. El Dios de la vida, el Dios que busca el bienestar del hombre, no puede generar este tipo de leyes que buscan simplemente desvirtuar su dignidad, su grandeza de hombre. Señor, dame un espíritu crítico frente a tantas leyes modernas que son opresoras, que nos esclavizan. La ley del qué dirán, la ley del qué pensarán, la ley del aparentar y aparecer frente a los demás, la ley económica de mostrar los bienes que no tengo, hablar de los conocimientos que no poseo. Señor, ayúdame a descubrir que la ley está al servicio del hombre y no que el hombre es esclavo de la ley. Amén. Soy nada porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes.
yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabra, es tu voz que suena en mi interior y me habla en el silencio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. En desmedro de muchos. Para nadie es un secreto que nuestro sistema capitalista, construido sobre férreas leyes de mercado, genera riqueza y concentración de la misma en pocas manos y no redistribución de esos bienes para todos. Para nadie es un secreto que a veces las leyes de alguna manera deterioran la calidad de vida de la familia. Hoy vemos numerosos atentados contra la unidad del amor humano del hombre y la mujer en el matrimonio, en los hogares, pero también hay leyes que atentan contra la misma vida, leyes que de alguna manera permiten y hasta estimulan el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido. Son leyes que pretenden ser dioses en la vida del hombre y de alguna manera gobernar y tomar como la directriz sobre la existencia de grandes conglomerados humanos. En verdad, hoy tenemos que ser críticos frente a las leyes humanas, cuando ellas son inferiores a lo que se esperaría de una ley que busca el bien común. Tendríamos que decir, como el apóstol Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando sentencias de algunos jueces de altas cortes, cuando leyes de algunos congresos en el mundo entero, de alguna manera fallan las sentencias o 1000 años frente a algunas leyes religiosas a las que la llama un yugo pesado, una carga demasiado difícil de llevar. Por eso denuncia la hipocresía de los fariseos cuando dice: ustedes cargan fardos pesados a la gente, a sus seguidores, a sus discípulos, a quienes les escuchan, pero no están dispuestos a mover un dedo para cumplir con esas leyes. Y en el fondo decía al pueblo: hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como lo hacen los fariseos. Son leyes a veces, como dice también el refrán popular, para los de Ruana, la justicia para los de Ruana. Hoy reconocemos que esa ley del sábado Jesús de alguna manera la quiso superar, porque la encontraba opresora, esclavizante y de alguna manera absurda. Es imposible que un ser humano se deje morir de hambre,
Es imposible que un ser humano se deje denigrar materialmente por cumplir la ley del Shabbat judío que impedía realizar actividades tales como arrancar el fruto de las espigas maduras en un cultivo. El Dios de la vida, el Dios que busca el bienestar del hombre, no puede generar este tipo de leyes que buscan simplemente desvirtuar su dignidad, su grandeza de hombre. Señor, dame un espíritu, la ley del Shabbat. Según ella, en sábado no se podían realizar prácticamente ninguna actividad. Era un día de descanso, era un día consagrado a Dios. No entendían los discípulos de los fariseos que los discípulos de Jesús arrancaran espigas para alimentarse. Jesús les responde de alguna manera, como el rey David y sus hombres cuando se vieron faltos y con hambre, no solamente asumieron espigas, sino que fueron al templo y allá tomaron de los panes reservados simplemente para que fueran comidos por los sacerdotes en el sacrificio. En el fondo Jesús quiere mostrar que la ley religiosa, la ley humana, la ley económica, la ley política, tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre esclavo, tiranizado, oprimido por las leyes de los hombres. Ciertamente podemos decir que las leyes religiosas en tiempos de Jesús hace 2000 años eran muy opresoras, eran muy duras frente a los contemporáneos, los paisanos, los coterráneos de Jesús. Eran leyes que generaban cargas, imposiciones sobre ellos. Pero también hay que decir que pasados 2000 años, hoy tenemos leyes que oprimen al ser humano, leyes económicas, leyes que generan la distribución de la riqueza para unos pocos. Legislan las leyes contra la vida humana, contra el matrimonio, contra la familia, contra la equidad y la igualdad, las posibilidades económicas. Tendríamos que decir, hay que denunciar, hay que hablar, hay que ser proféticos, hay que presentar objeción de conciencia a esas leyes. Pero además de esas leyes positivas, elaboradas legalmente, pero no por eso legítimas, que una ley puede ser legal, pero no legítima ni moral, hablamos de esas leyes sociales que están de alguna manera implícitas en grandes conglomerados humanos. Pensamos en muchos de nuestros jóvenes que son absolutos esclavos de las leyes sociales y culturales, de las modas, de las etiquetas, de las marcas o marquillas de la ropa, del vestuario, de las leyes sociales implícitas en la forma de peinarnos, caminar, vestirnos, saludar. De alguna manera nos vuelven autómatas, nos uniformizan, nos igualan y de alguna manera nos impiden desarrollar nuestra propia identidad. Hay las leyes positivas, escritas, legisladas, pero hay un sinnúmero de leyes implícitas que de alguna manera tiranizan al hombre, lo oprimen. Jesús denuncia esta realidad hace 2. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen eso en sábado, lo que no está permitido?» Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una bellísima lectura, hablemos del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 2 de San Marcos.
nos muestra la tradicional discrepancia o diferencia entre los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. En esta ocasión por el tema de la llamada